31 de enero de 1978. Nos encontramos en el aeropuerto de Manises, en Valencia, España. Aquí está preparado el vuelo 502 de la aerolínea Aviaco para salir rumbo a Bilbao. Un trayecto bastante habitual para los pilotos que se realiza en apenas una hora. No se tiene conocimiento de qué cantidad de pasajeros iba a bordo, pero ninguno podía imaginar que estaban a punto de vivir la experiencia más extraña de sus vidas. La aeronave es un Sud Aviation Caravelle, el primer turborreactor francés, en esta época el único avión con la planta motriz montada en la parte posterior del fuselaje. Esquema que sería copiado por Boeing para sus 727 y por otros muchos aviones como el Douglas DC-9. A los mandos está el experimentado capitán Carlos García Bermúdez, expiloto de cazas que contaba con más de 11.000 horas de vuelo. Junto a él se encuentra el copiloto Antonio Pérez Fernández, también con una dilatada experiencia. Ana Fernández de la Calzada será la jefa de cabina a bordo. El avión ya preparado comienza su carrera por la pista de despegue. Acelera y se eleva sin problemas poniendo rumbo al aeropuerto de Bilbao. Aproximadamente 45 minutos después de despegar, comienzan a descender. Cuando están a 12.000 pies, los pilotos del Aviaco se encuentran con densas nubes de niebla. Acto seguido, contactan con la torre de control de Bilbao. Torre Bilbao, nos encontramos a 12.000 pies. Vemos mucha niebla. ¿Me puede confirmar visibilidad en el aeropuerto? Aviaco 502, aquí estamos bajo mínimos visuales. Les recomiendo variar su ruta al aeropuerto alternativo. Después de escuchar esto, los pilotos del vuelo 502 decidieron modificar su rumbo y dirigirse al aeropuerto de Santander, a unos 75 kilómetros de Bilbao. En avión no serían más de 15 minutos, y además era algo bastante habitual en vuelos que tenían como destino el aeropuerto de Bilbao. Los pilotos marcaron el rumbo 280 y continuaron con el trayecto. De nuevo, el avión comienza a descender para encarar el aeropuerto de destino. Esta vez no hay niebla, pero sí divisan un cúmulo de nubes bastante brillantes. Nada que cualquier piloto no haya atravesado cientos de veces. No varían su rumbo. En sus cabezas está que en pocos segundos atravesarán la nube. Una vez se internaron en esta brillante nube, la visibilidad se redujo muchísimo. Todo lo que veían era una blanca nube a su alrededor. Pasaba el tiempo y no salían de la extraña nube cuando de repente los sistemas electrónicos del avión empezaron a fallar. El radar se apagó. Los indicadores de actitud se volcaron indicando que no estaban funcionando, y el resto de sistemas se reiniciaban y se apagaban de nuevo sin explicación. Rápidamente, el capitán tomó la radio para intentar contactar con la torre de control de Santander. Mientras, el copiloto intentaba lidiar con los problemas eléctricos. Su única manera de saber qué rumbo tenían era una pequeña brújula de agua que había en el centro de la cabina. Torre Santander, aquí Aviaco 502. ¿Me recibe? Torre Santander, ¿alguien me escucha? Nadie respondía, ni siquiera había ruido de estática en la radio, tan solo silencio. Mientras tanto, en el aeropuerto de Santander, el ATC encargado de seguir la ruta y aproximación del vuelo 502 se da cuenta de que han desaparecido de los radares.
Al igual que hacía el capitán, intenta contactar. Aviaco 502, aquí Torre Santander. Indique su posición. No aparecen los radares. Aviaco 502, ¿algún problema? Responda. En la cabina del avión había cierta preocupación. Llevaban ya más de 5 minutos dentro de la nube y no eran capaces de dejarla atrás. Mientras, hacían cálculos de dónde podrían encontrarse. Según ellos, ya habrían pasado el aeropuerto. Se fijaron en el indicador de ME. Este indica la distancia recorrida. Marcaba 28 millas. Pero el siguiente número que mostró fue el 27. Después, 26. 25. Y así sucesivamente. ¿Estaban yendo hacia atrás? ¿Cómo era esto posible? Ana Fernández entró en cabina. Ella sabía lo que se tarda de Bilbao a Santander y estaba preocupada porque ya había pasado más tiempo de lo normal y no divisaba aeropuerto alguno, solo nubes. Los pilotos intentaron calmarla y que trasladase esa tranquilidad a los pasajeros. Tan solo unos instantes después, por fin salieron de la nube. El copiloto rápidamente indicó al capitán que lo que tenían delante era la ciudad de Santander. El capitán no podía creerlo. Después de todo el tiempo que había pasado, ya debían de estar adentrándose en el mar habiendo dejado atrás la ciudad de Santander. Pero esto no era así. Atónitos, siguieron con el descenso y finalmente tomaron tierra sin ninguna dificultad. ¿Qué había pasado? ¿Realmente estuvo el avión suspendido en el aire sin avanzar? ¿O avanzaron y también retrocedieron? El avión fue sometido a todo tipo de estudios y pruebas, pero todo estaba bien. Fuese lo que fuese, no fue problema del avión. La nube era la respuesta. En total, 7 minutos en los que el avión no avanzó nada y no pudo contactar con nadie del exterior. A día de hoy, el vuelo 502 de Aviaco sigue siendo un gran misterio sin resolver en el mundo de la aviación. Los testimonios de sus pilotos y de la jefa de cabina son inequívocos. Algo raro pasó en ese día de 1978. Aquí os dejo un pequeño relato del copiloto en el programa Cuarto Milenio en el que explica lo que vieron y sintieron dentro de la cabina. Pues en una nube que de pronto teníamos delante, era estratocúmulos, pero era un cúmulo muy pequeño, de los típicos cúmulos que tardas con un avión de pasarlo de 1 a 3 segundos. Y ¡pum! Era tan pequeña que no nos hizo en absoluto falta desviar la ruta, o sea, era la de muchas veces que las hemos pasado. Pero lo raro fue que nada más entrar en la nube, de pronto pues empezó a fallar todos los instrumentos de navegación. Cuando falla alguna de estas partes, en el panel de emergencias que teníamos encima, se enciende una luz y una campana de aviso. No se encendió nada. Simplemente dejaron de funcionar. Y por ejemplo, el radar dejó de funcionar también. La radio, estuvimos, claro, pues como vimos que aquello pasaba algo raro, Carlos, el comandante, siguió volando, manteniendo rumbo y altura y, bueno, comprobando todo. Era inexplicable. Además, mirábamos para adelante porque lo lógico es que saliésemos de la nube. Entonces, al salir de la nube, pues lo primero pues es orientarnos. Otra de las cosas raras que pasó es que el radar necesitaba un precalentamiento, recuerdo hace mucho tiempo, creo que era alrededor de 3-4 minutos. No necesitó nada, funcionó automáticamente. Ya, de hecho, eso nos pareció muy raro y ahora funciona. ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, automáticamente empezamos a mirar, el radar ya nos decía tal, las nubes despejaron bastante la meteorología y bueno, pues tenemos que estar por la distancia que estamos y lo que hemos andado era aproximadamente unas 5 millas por minuto, 7 minutos, 35 millas, hemos pasado Santander y desde Asturias, 28, 27 contando para atrás. Y en ese tiempo, pues casi llegó a cero. Que fue lo que nos extrañó, al llegar a cero, automáticamente fue cuando pum, salimos de la nieve, se puso en 28 otra vez. La verdad es que la aproximación luego fue normal porque hicimos, bueno, la aproximación fue basándonos en el ADF de Santander, pero prácticamente visual, lo terminamos en visual porque el aeropuerto se veía perfectamente. Cuando tomamos tierra, pues
Pues claro, empezamos a preguntarnos qué había pasado, intentando explicarnos qué podía haber pasado. Es que era todo extrañísimo. Es que realmente ninguno de los dos dábamos creído a lo que pasaba. ¿No lo podéis creer? No, porque eran fallos que no ocurrían. Nosotros hemos hecho fallos en simuladores, muchos reales, pero bueno, pues siempre tienes unas emergencias que se arreglan. Pero es que en ese momento es que fallaban sin fallo, era como muy complicado. Entonces nos dijeron que, bueno, pues una de las posibilidades, dijeron que a la misma hora, prácticamente en el mismo momento, a una avioneta en Estados Unidos le había pasado durante los mismos minutos, 6 minutos, y que, bueno, pues sometiéndonos a sofronización regresiva, podríamos a lo mejor poder saber lo que había pasado. Yo en aquella época, uno de mis amigos era parapsicólogo, le dije qué hacía, y me dijo si tenía mucho interés en saber lo que había pasado. Yo por una parte lo tenía, pero por otra pues me dio un poco de miedo y digo, mira, vamos a dejarlo como está y esperemos que no pase otra vez. Este incidente tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979 en un vuelo con destino a las Islas Canarias procedente de Palma de Mallorca. Este caso es uno de los más extraños que ha registrado la aviación a nivel mundial, y es que los hechos que acontecieron fueron divisados por bastantes personas desde ubicaciones muy distintas. El avión involucrado en cuestión, un Caravelle de la aerolínea española TAE, estaba comandado por el experimentado Francisco Javier Lerdo de Tejada y su primer oficial y copiloto Ramón Zuazu. Además, en su interior, 119 pasajeros y 2 auxiliares de vuelo completaban el pasaje. A las 22:40, el vuelo 297 despega sin problemas del aeropuerto de La Palma con dirección al de Los Rodeos, en Tenerife. No habían pasado ni 20 minutos cuando los pilotos divisaron a lo lejos unas luces fijas de color rojo que iban cambiando a blanco y a verde sin parpadeo alguno. Esas luces parecían ir a la misma altura que ellos y además cada vez se veían más cerca. El capitán revisó sus sistemas y en ninguno se señalizaba la presencia de otro avión cerca de ellos. ¿Qué eran esas luces rojas que se veían desde el avión? Lerdo de Tejada no dudó en contactar con Control de Tráfico Aéreo de Barcelona. Comentó la situación y la respuesta fue que en sus radares no había ningún otro vuelo cerca. Ellos eran los únicos en esa ruta. Todo debía de estar despejado, pero no era así. Pasaban los minutos y el capitán se estaba poniendo muy nervioso. Las luces cada vez estaban más cerca, fuese lo que fuese venía directo hacia ellos. Mientras tanto, en tierra seguían sin ver nada extraño. Para evitar el riesgo de una posible colisión, el comandante elevó su aparato, pero las luces hicieron lo mismo y se colocaron a apenas medio kilómetro del avión. La imposibilidad de hacer una maniobra para esquivarlas provocó que el comandante se viese forzado a desviar su rumbo y solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Era la primera vez, en la historia española, que un avión comercial se veía obligado a aterrizar de emergencia debido a un avistamiento ovni. Las luces que les perseguían detuvieron su persecución antes del aterrizaje. 3 formas no identificadas fueron detectadas finalmente por el radar. El tamaño de aquella forma luminosa fue calculado en unos 200 metros de diámetro y fue observado por numerosos testigos. Una de las extrañas formas pasó muy cerca de la pista de aterrizaje. Incluso se llegaron a encender las luces de emergencia en previsión de que aquel fuera un vuelo no registrado en apuros. Mientras tanto, el Control de Tráfico Aéreo Civil de Manises solicitó el envío de aviones militares al Ejército del Aire para identificar dichas luces. Sobre las 00:40 horas, un caza Mirage F-1 despegó en misión de Scramble de la cercana base aérea de Los Llanos, en Albacete. El caza, pilotado por el capitán Fernando Cámara, tenía el objetivo de identificar el fenómeno. El capitán no tardó en encontrarse con esa gran luz roja. Según sus palabras, veía la luz pero el radar no detectaba nada.
El caza volaba a unos 1000 km por hora, y cuando se acercó a aquella luz pasó de estar estática a volar delante de él a la misma velocidad. En la persecución se dispararon los sistemas de amenaza del caza. Fuese lo que fuese esa luz, le estaba apuntando con algún tipo de armamento. Tras hora y media de persecución, y debido a la falta de combustible, el piloto tuvo que volver a su base sin resultados y con muchas dudas de lo que se había encontrado en el aire. Según el capitán Fernando Cámara, cuando más cerca estuvo del objeto volador no identificado, pudo distinguir que su luz era en forma de copa. Solo pudo ver esa forma unos segundos, ya que las luces se alejaban a gran velocidad cada vez que él se acercaba. También se denunciaron avistamientos de estas luces por ciudadanos en diferentes localidades de Barcelona. Las explicaciones que se han venido dando durante el tiempo no han tenido mucho sentido. Algunos medios hablaban de luces desde una refinería que podrían parecer estar volando debido a la claridad de ese día. Algo que no tiene mucho sentido, ya que el caza debería de haber pasado sobre ellas e identificar esa refinería. También se especulaba con vuelos no identificados del ejército de Estados Unidos. El caso se cerró afirmando que no existía ningún objeto volador, ya que en ningún momento se divisó algo que fuera distinto a luces. Estamos ante uno de los casos más extraños de la historia de la aviación. Barcelona, Tyler 97. Tyler 97, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Flight 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Flight 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, Tyler 297, he incrementado el rate de ascenso a nuestra idea, parece de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, Tyler 297, pongo rumbo a Valencia. 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. Malasia 370. A partir de ahora contacte con Ho Chi Minh en 120.9. Buenas noches. Buenas noches, Malasia 370. ...8 de marzo de 2014. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia. Pasa la medianoche por escasos minutos y el vuelo MH370 ya se encuentra en la pista designada para su despegue. El avión es un Boeing 777-200, aeronave comercial a reacción, bimotor, de largo alcance y de fuselaje ancho. Conocido como 777, puede llegar a transportar más de 500 pasajeros en sus variantes más grandes y tiene un alcance máximo de más de 17.000 kilómetros. A los mandos del vuelo 370 se encuentra el capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años de edad y una gran experiencia. 18.365 horas de vuelo. Junto a él, el copiloto Farik Abdul Hamid, de 27 años y 2.700 horas de experiencia. Además, otros 10 tripulantes y 227 pasajeros completaban el pasaje del avión. En total, 239 personas viajaban a bordo del 777. A las 00:41,
el vuelo 370 de Malaysia Airlines comenzó a rodar por la pista de despegue. El 777 acelera y se eleva sin problemas. El trayecto hacia el Aeropuerto Internacional de Pekín transcurrirá en gran parte por el mar del sur de China y tendrá una duración de entre 6 y 7 horas. Pocos minutos después del despegue, el avión alcanzó los 35.000 pies, que sería su altitud de crucero. Son las 01:21 de la madrugada en Malasia. Tan solo han pasado 40 minutos desde el despegue y el vuelo MH370 está a punto de entrar en espacio aéreo vietnamita. Debido a esto, el controlador aéreo de Malasia les contacta. Malasia 370. A partir de ahora contacte con Ho Chi Minh en 120.9. Buenas noches. Buenas noches, Malasia 370. A las 01:22, un minuto después de esta comunicación, se pierde el contacto con el 777 de Malaysia Airlines. Fue imposible volver a comunicarse con la aeronave por radio y dejó de aparecer en los radares. Esto solo se podía deber a dos posibles causas. O alguien apagó desde dentro el transpondedor, o el avión se había estrellado en el mar de China. Pocas horas después, el mundo entero se hizo eco de la desaparición de la aeronave y comenzó la búsqueda e investigación. ¿Qué había pasado? ¿Cómo un avión puede desaparecer en pleno vuelo? El avión tenía programada su llegada a las 6:30 de la mañana en Pekín. Antes de su desaparición, no se recibió ninguna señal de socorro, de indicaciones de mal tiempo o de problemas técnicos antes de desaparecer de los radares. Cuando se realizó la última comunicación a la 1:21, el avión aún tenía combustible para volar durante 7 horas y media más. ¿Dónde estaba el vuelo 370 de Malaysia Airlines? La búsqueda inicial tuvo lugar en el mar de China, el cual estaban atravesando. Allí, inicialmente no encontraron nada. Mientras tanto, un grupo de internautas decidieron empezar su propia búsqueda a través de fotos de satélite tomadas sobre el mar durante las siguientes horas. Millones de fotografías a revisar por miles de internautas que buscaban alguna pista en el mar del sur de China. Pasaban los días y nadie encontraba nada. El MH370 se había evaporado sin dejar rastro alguno. El 13 de marzo, 5 días después de la desaparición, entró en juego una importante información ofrecida por la empresa Inmarsat. Una empresa que tiene varios satélites de comunicación sobrevolando el mundo y que durante las horas posteriores a la desaparición siguió recibiendo pings del avión, lo que indicaba que este no se había estrellado y seguía en el aire. Una vez analizada esta información, se descubrió que el avión había girado a la izquierda después de la última comunicación por radio. Según los datos del satélite, el avión habría vuelto a sobrevolar Malasia, después habría tomado durante un tiempo rumbo al oeste y finalmente habría girado de nuevo hacia el sur, adentrándose en el Océano Índico. Después de estas informaciones, comenzaron a salir distintas teorías. La primera apuntaba al piloto. Zaharie Ahmad, el capitán del MH370, ha sido blanco de varias teorías que le colocan como responsable de la desaparición del vuelo. Entre ellas estaría la hipótesis del suicidio.
Los investigadores registraron su casa minuciosamente y encontraron que tenía montado un simulador de vuelo en el que practicaba e incluso en el que grababa algunos vídeos para su canal de YouTube. Registrando y analizando los discos duros, pudieron comprobar que alguna vez había realizado algún trayecto parecido al descrito por el satélite de Inmarsat. Esto enseguida le puso en el punto de mira. Pero, ¿qué sentido tiene hacer este cambio de ruta, sobrevolar parte de Malasia de nuevo y después ir al Océano Índico? En mi opinión, si lo que buscas es acabar con tu vida, no realizas un trayecto de más de 7 horas para quedarte sin combustible. Creo que simplemente, si esto era lo que buscaba, habría empujado sus mandos y estrellado el avión contra el mar de China. De la manera en que se produjo, quizá algún pasajero habría usado su teléfono para alertar de que iban a llegar tarde, o incluso si se hubiesen dado cuenta de que habían cambiado de rumbo. Pero esto nunca sucedió. También se pensó en un posible secuestro o acto terrorista. 2 de los pasajeros del MH370 resultó que viajaban con pasaportes falsos. ¿Podrían haber secuestrado el avión? Desde luego que siempre existe esa posibilidad, pero ¿podrían haber desactivado la radio y el transpondedor para evitar enviar su posición a los radares? Esto es mucho más difícil sin la ayuda del piloto. Además, siempre quedaría el ACARS, que envía datos del avión a los diferentes fabricantes y que también dejó de funcionar a la vez que la radio y el transpondedor. Los 2 pasajeros que subieron al avión con pasaportes falsos fueron identificados como iraníes, pero a su vez se descartó que tuvieran algún vínculo con el terrorismo. Los catalogaron como simples inmigrantes ilegales que utilizaban pasaportes europeos para no ser deportados. La siguiente hipótesis fue la de una carga misteriosa. Se aseguró varios meses después de la desaparición que el avión transportaba a China una carga que no había pasado por ningún tipo de reconocimiento o control. En el informe se detallaba que eran baterías de litio. ¿Quizá esta carga acabó estallando como otras veces ha pasado con este tipo de baterías? ¿Podría haber afectado a las comunicaciones del avión? Las respuestas a estas preguntas pueden ser perfectamente afirmativas, e incluso podrían haber producido un fallo o incendio catastrófico que acabara con el MH370 estrellándose en el mar de China. El problema es que todo esto echaría por tierra los informes del satélite Inmarsat, que situaban al avión en otra zona del mapa durante las siguientes horas. Esto abrió el debate mucho más y las teorías de la conspiración acabaron saltando. Se empezó a hablar de que el avión podría haber sido derribado por China, por Estados Unidos o por la propia Malasia. Y que todo lo demás, como el satélite, era una cortina de humo para esconder esto. Para colmo, se descubrió que 2 aviones americanos denominados AWACS volaban esa noche por encima del MH370. Estos aviones serían capaces de anular cualquier comunicación del 777 con el resto del mundo. Cuando todas las investigaciones se encontraban estancadas, aparecieron restos de un avión en diferentes costas del continente africano. La más grande, una parte perteneciente a los flaps. Se estudiaron y analizaron. Los investigadores finalmente afirmaron que pertenecían al MH370. Con esto, dieron por cerrada la investigación. Casi todas estas piezas fueron encontradas por la misma persona, lo que hace que este descubrimiento parezca más un montaje que una realidad. Como dijo un familiar de uno de los pasajeros desaparecidos, ¿quién ha puesto eso ahí? El 17 de enero de 2017, China, Australia y Malasia anunciaron la suspensión de la búsqueda del MH370, con solo 6 piezas supuestamente encontradas. Después de la presión ejercida por los familiares de las víctimas desaparecidas,
el anterior gobierno malasio llegó a un acuerdo con la firma de exploración estadounidense Ocean Infinity. Se les ofreció $70 millones si se encontraran el avión o sus cajas negras. La empresa norteamericana envió a la zona de búsqueda el barco de investigación Seabed Constructor con 65 tripulantes. Además, les acompañaban 2 miembros de la Marina de Malasia como representantes del gobierno del país. Esta empresa, además, usó 8 drones autónomos, equipados con sonares y cámaras. Estos recorrieron las aguas en busca de restos, pudiendo operar en profundidades de hasta 6.000 metros. No encontraron nada. Un dato increíble que no se tuvo muy en cuenta es que un familiar recibió una llamada de uno de los pasajeros horas después de la desaparición del avión. Cuando cogió el teléfono, este dejó de dar señal. Esto hizo que varias personas con familiares a bordo se pusieran a llamar por teléfono para intentar contactar. Lo escalofriante es que los teléfonos daban señal, pero nadie cogía la llamada. Se pidió a las autoridades malasias que rastreasen la llamada recibida por esta persona, a lo que el gobierno se negó, alegando que no tenían la tecnología necesaria para ello. Como último aporte al caso, el piloto, que tenía más de 18.000 horas de experiencia, contestó al mensaje de cambio de espacio aéreo con el ya famoso «Buenas noches, Malasia 370». Normalmente, se suele repetir la indicación del controlador para confirmar que ha quedado claro. En esta ocasión, no lo hizo así. No hay nada que esclarezca la desaparición del vuelo 370 de Malaysian Airlines. Tan solo una hipótesis matemática que con la ayuda del satélite de Inmarsat asegura que el avión se quedó sin combustible sobre el Océano Índico, dando así por fallecidas a las 239 personas que viajaban en el 777. El informe final considera socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban en su interior. Son las 23:33 de la noche y el vuelo 401 de Easter Airlines está preparando su aproximación al Aeropuerto Internacional de Miami. Capitán y primer oficial proceden a realizar el último chequeo. El copiloto está a los mandos de la aeronave. No fumar activado. De acuerdo, vamos allá. Sistema de frenos. A punto. Bajamos tren de aterrizaje. Bajando. Nadie en la tripulación podía imaginar lo que acontecería minutos después de este chequeo. ...29 de diciembre de 1972... Nos encontramos en Nueva York, en el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy. Son las 21:15 y el vuelo 401 de Easter Airlines, un Lockheed L-1011 TriStar de 4 meses de antigüedad, está preparado para salir hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. La hora de salida establecida es a las 21:20. Dentro de la aeronave viajan 163 pasajeros y 13 tripulantes. A los mandos, el capitán Robert Love, de 55 años. Un experimentado piloto que acumulaba cerca de 30.000 horas de vuelo, aunque tan solo 280 en el L-1011. Junto a él, el primer oficial Albert Stockstill, de 39 años y 5.800 horas de experiencia, 300 de ellas en este avión.
En cabina también está el ingeniero de vuelo Donald Repo, de 51 años, bastante experimentado, pero igual que capitán y copiloto, con muy poca experiencia en el Lockheed 1011, apenas 53 horas. Un cuarto integrante, el técnico Angelo Donadeo, que regresaba de un trabajo en Nueva York, viajará en la cabina acompañando a la tripulación durante el vuelo. Ya es la hora del despegue y el vuelo 401 comienza a carretear por la pista del JFK. El vuelo será de poco más de 2 horas. El despegue se realiza sin problemas. El Lockheed 1011 ya está en el aire dirección a Miami. Tras unos minutos de ascenso, el copiloto, que estaba a los mandos de la aeronave en ese momento, activó el piloto automático. El tiempo es perfecto para volar. En el cielo se pueden observar las estrellas sin ningún problema. El vuelo 401 se aproxima a Miami tras más de 2 horas de vuelo sin incidencias. A las 23:30, el capitán contacta con la torre de control de Miami. Les indica que están cerca y que se disponen a aterrizar. El controlador les comunica que la aproximación la deben de hacer a la pista 9 izquierda. Acto seguido, en cabina se realiza el chequeo previo al aterrizaje. No fumar activado. De acuerdo, vamos allá. Sistema de frenos. A punto. Bajamos tren de aterrizaje. Bajando. Todo parecía ir como debía, pero en ese momento, cuando se desplegó el tren de aterrizaje, el ingeniero situado tras el capitán se percató de que una de las luces verdes que indican que se ha desplegado el tren no se había encendido. La luz que faltaba era la del tren delantero. Obviamente, sin el tren delantero no podían aterrizar. El capitán volvió a contactar con la torre de control del aeropuerto de Miami para indicar que procedían a abortar el aterrizaje. El controlador les ordenó pasar a 2000 pies de altura para dar la vuelta y volver a intentarlo. Cuando el avión ascendió a esos 2000 pies, el capitán ordenó al ingeniero Donald Repo que fuese bajo el cockpit para chequear, por una pequeña ventana, si el tren delantero estaba o no desplegado. El capitán siguió ordenando. En esta ocasión al primer oficial. Le ordenó reactivar el piloto automático, a lo que éste respondió afirmativamente. Después de esto, los pilotos y el acompañante fijaron toda su atención en la luz verde no encendida. Probaron a subir y bajar de nuevo el tren, pero la luz de la rueda delantera seguía sin encenderse. En ese momento, el copiloto pensó que quizá el tren no estaba averiado y que lo que fallaba era la bombilla que debía encenderse. Para comprobar esto, el avión tiene un botón con el que se activan todas las lucecitas del panel. A esto lo llaman árbol de Navidad. El primer oficial Stockstill pulsó el botón y efectivamente se encendieron todas menos la del tren delantero. Ya tenían la respuesta al problema, pero ahora tenían uno mayor. Llevaban 4 minutos mirando el panel intentando solucionar el problema. Hablaban entre los tres a gran volumen y no se habían percatado de que varias alarmas estaban sonando. Una de ellas, la que les avisa de que estaban volando a una altitud muy cercana al suelo. El copiloto volvió a tomar los mandos y comenzó el giro de 180 grados necesario para volver al aeropuerto. En ese momento, notó el problema. Algo le ha pasado a la altitud. ¿Qué? Deberíamos de estar a 2000 pies, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Unos segundos después, el vuelo 401 de Eastern Airlines se estrelló en los Everglades, una zona pantanosa cercana al aeropuerto de Miami. Lo hicieron a una velocidad de 365 km/h.
101 personas fallecieron en este accidente y 75 resultaron heridas. De la cabina de mando, solo el ingeniero de vuelo Repo sobrevivió al accidente inicial, junto con el oficial técnico Donadeo, que se encontraba debajo de la cabina con Repo al momento del impacto. Stockstill falleció al instante, mientras que el capitán Love murió entre los restos del cockpit antes de poder ser transportado a un hospital. El ingeniero de vuelo Repo pudo llegar al hospital, pero pereció más tarde debido a sus heridas. Angelo Donadeo, el único superviviente de los 4 ocupantes de la cabina, finalmente se recuperó de sus heridas y falleció el 4 de octubre de 2004. Pero, ¿qué pasó en el vuelo 401 de Eastern Airlines? La investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte permitió descubrir que el piloto automático había cambiado la altitud sin que la tripulación lo notara. Los investigadores creen que esto ocurrió porque el capitán movió accidentalmente los controles cuando giró para hablar con el ingeniero de vuelo. Una leve presión sobre la palanca puede haber causado que la aeronave comenzase un descenso lento, mantenido por el sistema automático. Después de descender 76 metros desde la altitud seleccionada, sonó la alarma de cambio de altura. Esta advertencia, diseñada para advertir a los pilotos de una desviación involuntaria de la altitud seleccionada, no fue escuchada por los fatigados y frustrados tripulantes. Los investigadores consideraron que esto se debió a que los pilotos estaban concentrados en la luz del tren de aterrizaje que no funcionaba y a que el ingeniero de vuelo no se encontraba en su asiento en el momento de la advertencia. El informe final de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte reportó que la causa del accidente fue error de la tripulación, al no controlar los instrumentos de vuelo durante los 4 minutos finales del vuelo, y su falla al no detectar el descenso inesperado lo suficientemente rápido como para evitar el impacto contra el suelo. Las consecuencias de este accidente en la industria aeronáutica continúan en la actualidad, ya que derivaron en la creación del CRM, una técnica indispensable hoy en día que requiere que las tripulaciones de vuelo dividan el trabajo en la cabina entre los tripulantes disponibles, para asegurarse de que alguien continúe haciéndose cargo de pilotar el avión cuando se tienen problemas. Después del accidente y de la investigación, algunas partes intactas del avión siniestrado fueron reutilizadas en otros aviones L-1011 de la flota de Eastern. En los meses y años siguientes, los empleados de Eastern Airlines que trabajaban en estos aviones comenzaron a reportar visiones de los tripulantes muertos circulando por los pasillos. Las visiones de los espíritus de Don Repo y Bob Love circularon entre el personal de Eastern Airlines hasta tal punto que los gerentes de la aerolínea les advirtieron a sus empleados que podrían ser despedidos si los sorprendían relatando historias de fantasmas. En 1978 se crearon 2 películas para la televisión basadas en el accidente. Crash of Flight 401, que dramatizó el accidente, los rescates y la investigación, y The Ghost of Flight, que se centró más en las apariciones de fantasmas posteriores a la tragedia. En uno de los capítulos de la serie Supernatural también se hace referencia a los fantasmas del 401.